Continuando con el vídeo anterior, vamos a resolver el siguiente tipo de problemas de relojes. Es aquel en el que las manecillas se van a superponer y nos preguntan efectivamente a qué hora se van a superponer estas agujas. Como siempre, la horaria y la del minutero. Vamos a escribir en primer lugar la hora inicial que nos marca, que son las 9. Como se tienen que superponer, el ángulo que realmente forman va a ser de 0 grados, pero lo vamos a ver con lo de las divisiones. Sabiendo que la aguja del minutero se mueve mucho más rápida que el horaria, el minutero primero tendrá que alcanzar como mínimo a la horaria. Por tanto, como mínimo el minutero ha de recorrer todo este ángulo hasta esta posición. Como mínimo, como ya hemos dicho, ya que la horaria también se va a mover en ese tiempo que se mueva la del minuto. Por tanto, solo me interesa establecer esa condición mínima. El minutero como mínimo se moverá 5, 10, 15, 30, 45 divisiones. Pero en ese tiempo, como hemos dicho, la aguja de la hora se va a mover. Más o menos como la del minutero ha pasado ya media hora, pues suponemos que la de la hora estará más o menos por aquí. Y entonces esa aguja se ha desplazado X divisiones. Por tanto, la aguja del minutero tendrá que recorrer además esas X divisiones para alcanzar a la hora. Por tanto, serán 45 divisiones más X. De nuevo vamos a relacionar estas divisiones que se mueve el minutero que hemos extraído por lógica con las que se relacionan con las divisiones de la hora. Sabíamos que por cada división que recorre la horaria, el minutero recorre 12. Por tanto, el minutero recorre 12 veces lo que recorre la horaria. Por tanto, si la hora recorre X divisiones, el minuto habrá recorrido 12X divisiones. Y lo igualamos. Esto tiene que ser 12 veces las divisiones que se haya recorrido la horaria. Y ya tenemos nuestra ecuación. Pues simplemente la resolvemos. 45 va a ser igual a 12X menos X. Por tanto, 45 igual a 11X. Vamos a intercambiar los miembros. 11X es igual a 45. Y finalmente despejamos la X, ya que tenemos todos factores, lo podemos despejar. 45 entre 11. Efectuando esta operación, obtenemos 4,09090909, cogemos dos decimales, divisiones, que como hemos establecido, es igual que minutos. Por tanto, estos se los tenemos que sumar. La hora se ha desplazado 4,09 divisiones, pero el minutero se ha desplazado 45 divisiones más 4,09 divisiones. En total, 49,09 divisiones. Esto de aquí lo vamos a pasar a segundos. Obteniendo 5 segundos redondeados. Por tanto, la hora solo ha recorrido 4 divisiones. Como solamente a la quinta división cambia de hora, no hemos cambiado de hora. Y tenemos que son las 9 de la mañana. Vamos a imaginar que son las 9 de la mañana. Por tanto, serán 09 horas, 45 divisiones que hemos establecido al principio más esas 4. Por tanto, 49 divisiones, que las tomamos como minutos. 49. Y esos 5 segundos que hemos obtenido de la parte decimal. Y he aquí la solución al problema que nos cuestionaba. Ahora vamos a pasar al último tipo de problemas sobre relojes que vamos a tratar.
En este último ejemplo del vídeo vamos a tratar además un problema que es un poquito más difícil de la media de problemas de este tipo y de todos los tipos en general, que es cuando las manecillas dan más de una vuelta. Vamos a empezar leyendo el problema y viendo cómo lo abordamos. En este problema nos comentan que la hora inicial son las 6 de la tarde, por tanto, vamos a dibujar esa hora inicial. Y como veis, estas dos agujas ya se encuentran alineadas. Y ahora vamos a ver por qué las agujas van a recorrer más de una vuelta. Como la aguja del minutero corre más que la horaria, de aquí a aquí el ángulo va a ir decreciendo. Por ejemplo, esto de aquí. Este sería una posición intermedia entre este cachito del reloj, por tanto el ángulo va a ir decreciendo. Aquí, a y media, esta aguja, la minutera, el minutero estará aquí y la horaria estará por aquí. Por tanto, aquí va a llegar un punto en el que las agujas se van a superponer, justo el caso que acabamos de ver. Y en ese momento, cuando las agujas se superpongan, el ángulo empezará a crecer. Por ejemplo, la aguja horaria estará por aquí y la del minutero pues por aquí, por ejemplo. Entonces, la situación límite es más allá de las 7 en punto. Vamos a dibujar las 7 en punto. A las 7 en punto, la aguja de la hora está aquí y la del minutero está aquí. Como veis, el ángulo todavía no ha crecido lo suficiente como para que estén alineadas y sin embargo la aguja del minutero ya ha recorrido una vuelta entera. Por tanto, y de entrada ya podemos imaginar que la hora va a ser las 7 de la tarde. Entonces vamos a retomar el ejercicio a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde todavía no hemos alcanzado ese ángulo. El minutero tendrá que recorrer nuevamente y como mínimo hasta esta posición, ya que si la aguja de la hora no se mueve, teniendo el minutero aquí, correspondiente a 5 divisiones, es cuando podríamos tener esa situación de alineación. Pero la aguja de la hora, mientras que el minutero va de aquí a aquí, la aguja de la hora se ha movido. Pues se ha movido un determinado número de divisiones que vamos a llamar X. Y nuevamente el minutero tendrá que recorrer esas X divisiones para conservar ese ángulo de 180 grados, esa alineación de las agujas. Pues escribimos esa situación para el minutero. Va a recorrer 5 divisiones como mínimo, contando a partir de las 7 de la tarde, más las divisiones que recorra la horaria. Como siempre, relacionamos las divisiones del minutero, las 5 más X divisiones del minutero, con las de la horaria. Como una división de la horaria cuentan como 12 divisiones del minutero, eso quiere decir que por cada división que recorre la hora, el minuto ha recorrido 12 divisiones, vamos a ver que si la hora recorre X divisiones, el minutero recorrerá 12X. Y aquí ya tenemos esa relación. Por tanto, 5 más X son 12X. Y nuevamente resolviendo, de una manera ya más rapidita, obtenemos las divisiones que se ha desplazado la hora. 5 partido 11. 0,45. 45, 4, 5, 4, 5, redondeamos a 45. Nuevamente, la hora no se ha recorrido a partir de esa nueva situación, ni siquiera una división. Por tanto, vamos a calcular esos 0,45 en segundos. Nuevamente, 27 segundos. Y ya vamos a reescribir la hora en la que se da esa situación de alineación. Serán las 19 horas. Como hemos deducido por lógica, y vamos a ir con los minutos. 5 más X minutos. Como son 0 minutos, 5. Pues a las 19 horas, 5 minutos. Y finalmente, 27 segundos.
obteniendo la hora que nos pedían en nuestro problema. Como veis, estos tres tipos de problemas siempre se hacen de la misma manera y utilizando las mismas relaciones. En el cuestionario todos los problemas van a ser de uno de estos tres tipos. Como siempre, ante cualquier duda que tengáis mientras hacéis el cuestionario o cualquier otra duda que tengáis sobre otro tipo de problema, siempre los podéis resolver en el foro. Como siempre os repetimos y os repetiremos hasta que os canséis, utilizad este foro. Mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!